Hola compañeros, en el día de hoy les vamos a hablar sobre la memoria RAM y el procesador. Espero les guste, corre video. Memoria RAM. RAM son las siglas de Random Access Memory, un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente. Es la memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como el impresor. Pero todos se preguntan, ¿qué hace? Es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal, porque los datos permanecen en ella mientras que la computadora esté encendida o no sea reiniciada. Físicamente está constituida por un conjunto de chips o módulos de chips normalmente conectados a la tarjeta madre. Los chips de memoria son rectángulos negros que suelen ir soldados a unas plaquitas con hilos de contacto. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento como los disquetes o los discos duros es que la RAM es mucho más eficiente a la hora que se esté utilizando el programa, pero se borra al apagar el computador. Hay dos tipos básicos de RAM. Está la RAM dinámica y la RAM estática. Los dos tipos difieren a la tecnología que usan para almacenar los datos. La RAM dinámica necesita ser refrescada cientos de veces por segundo, mientras que la RAM estática no necesita ser refrescada tan frecuentemente. Tipos de memoria RAM. Está la DIMM. Su significado es Dual Inline Memory Module, un tipo de encapsulado consistente en una pequeña placa de circuito impreso que almacena chips de memoria, que se inserta en un zócalo DIMM en la placa madre y usa generalmente un conector de 168 contactos. SDRAM es un tipo de memoria RAM dinámica que es casi un 20% más rápida que la RAM EDO. SDRAM entrelaza dos o más matrices de memoria interna de tal forma que mientras que se está accediendo a una matriz, la siguiente se está preparando para el acceso. Otra es la DRAM. Su significado es Dynamic RAM, un tipo de memoria de gran capacidad, pero que precisa ser constantemente refrescada o perdería su contenido. Generalmente usa un transistor y un condensador para representar un bit. Los condensadores deben ser energizados cientos de veces por segundo para mantener las cargas. Otro tipo de memoria es la DDR1. Es uno de los tipos más comunes de memoria que se encuentran en los computadores portátiles y de escritorio. La DDR1 utilizada en computadoras portátiles cuenta con 200 pines por módulo. Además, los módulos de memoria RAM pueden tener etiquetas que identifican la marca, el tipo de memoria RAM y la velocidad. Este tipo de memoria es capaz de una velocidad de transferencia máxima de 3200 MB por segundo. Otro tipo de memoria es la DDR2, que lleva una muesca en posición diferente y algo más fina a la del tipo DDR. Tiene 240 contactos, una velocidad típica es de 667 MHz, las capacidades son de 1 GB y 2 GB, se alimenta a 1,5 voltios y son menores de 64 bits, es decir, transfiere 8 bytes en cada ciclo efectivo del reloj. Este menor voltaje supone una reducción del consumo respecto a las DDR. Y la última es la DDR3. Son el más moderno estándar, un tipo de memoria de RAM de celdas construidas a base de capacitadores, las cuales tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector. El procesador. El procesador es en los sistemas informáticos el complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento o CPU. Hace las veces de motor, ya que realiza hasta los procesos más simples como complejos. Los procesadores son una de las unidades de sistema informático más atendidas por las empresas desarrolladoras de software y hardware, ya que de su velocidad, eficiencia y rendimiento depende el correcto funcionamiento de todo el equipo. Parte física de los procesadores.
Es una pieza principalmente hecha de silicio, entre otros componentes que se coloca en la placa base o tarjeta madre. Se divide en tres componentes principales. IHS, que es la placa de cobre revestida en aluminio que cumple dos funciones: aumentar la superficie de contacto del procesador y proteger el núcleo. El núcleo es el procesador en sí, soldado a una placa de baquelita que es el cuadrado verde, y los pines o hilos de contacto, encargados de hacer la conexión entre el núcleo y el socket. Funcionamiento. El funcionamiento de un procesador se da a través de distintos pasos que combinan instrucciones almacenadas en un código binario. A continuación veremos un esquema relacionado a los pasos a seguir. En primer término, el sistema lee la instrucción desde la memoria, luego la envía al decodificador, el cual determina de qué se trata y cuáles son los pasos a seguir. Posteriormente se ejecuta la instrucción y los resultados son almacenados en la memoria o en los registros. Tipos de procesador. El primero es el procesador de pines. Es un socket o tipo de zócalo que permite insertar y quitar componentes de manera fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todos los pines, con lo que evita que estos se dañen. Suelen tener unos 28 a 40 pines. Otro es el procesador de contactos, que es un socket cuya principal característica es carecer de pines, muy utilizados por microprocesadores de Intel. Esto se consigue gracias a que es la placa base la que tiene los contactos necesarios para comunicarse con el microprocesador. Y el último es el procesador integrado. Son unos pequeños circuitos electrónicos fabricados con una función específica, como puede